¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Tiempo de estar estudiando la palabra de Dios. Estudiar el libro de los Hechos es una parte muy fascinante. Es la iglesia activa. Toda la teoría que Jesús les enseñó, todo lo que los evangelios narra, todo lo que los discípulos aprendieron, lo ponen aquí en práctica. Así que el libro de los Hechos es, en una palabra resumida, acción. Esto es acción. Estamos estudiando en la parte del capítulo 19, muy en especial en la ciudad de Éfeso. Ya tenemos un buen tiempito ahí estudiando varios acontecimientos. Éfeso, la iglesia de los Efesios, fue muy particular. La iglesia de los Efesios reflejó muchas cosas de lo que la Biblia, de lo que la iglesia estableció en principios de vida cristiana. Así como la carta a los romanos, hay muchos principios de liderazgo, pero en la carta de los Efesios, Pablo habló de mucha vida cristiana. Hemos estado mirando cuando sucede la cuestión de los momentos donde era necesario la comunión con Dios, ya que la enseñanza anterior vinieron estos hijos de un tal Esceva que tuvieron un enfrentamiento con demonios. Y lo más importante y sobresaliente de ese estudio fue que vinieron a ser solamente avergonzados, porque lo más importante en todo eso ni siquiera es echar fuera demonios, lo más importante es ser conocidos por Dios. Como también el último estudio que tuvimos fue en el que la gente entregó cosas sin importar los precios, una nueva vida cristiana nuevamente. Pablo escribe cómo mostrar ese cambio de vida, pero ahora voy a mostrar lo que la Biblia nos enseña en este estudio que tendremos del libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 23 al versículo 29, sobre lo que genera el desconocer la palabra de Dios y sus propósitos, genera confusión. Acompáñame en esta lectura, dispón tu pensamiento, prepárate un cuadernillo, anota dudas y comentarios y envíanos. Suscríbete al canal, por cierto, aquí abajito están los lugares donde puedes suscribirte, donde puedes darle un like en su caso, donde puedes enviarnos un comentario, hazlo allí. Voy a leerte la porción de esta ocasión. Hechos 19, versículo 23 al 29, dice así: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabemos que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La ciudad, dice, se llenó de confusión. ¿Cómo es que llegó a este punto? Este tal hombre Demetrio, agitó, metió ideas, generó esta confusión bajo la siguiente circunstancia. No estaba aquí Pablo presente. No había nadie en ese momento predicando el evangelio, como en otro momento de las historias que hemos visto, que allí se predica y que ahí llega el arrebatamiento o que alguien se amotina. No. Este hombre seguramente estaba analizando las cosas, porque previo a esto dice que hubo un disturbio que no fue pequeño, quiere decir que sí fue notorio. Dice acerca del camino. Cuando hace referencia al camino, esta palabra, si tú la tienes en tu Biblia, está con mayúscula al principio, camino, y siempre que una palabra es con mayúscula se hace alusión a algo personal, a algo importante. Y en esta porción es refiriéndose a los discípulos, porque cuando estos son del camino, están refiriéndose a Jesús, ya que
te quiero recordar que Jesús se declaró de sí mismo, Juan capítulo 14, versículo 6, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También cuando Pablo, en el capítulo 9, dice que él pidió cartas para ir en este caso a Damasco, a solicitar autorización para traer a los del camino, refiriéndose a los discípulos, porque la referencia a los del camino era por la cuestión de poder ser seguidores de Jesús. Así que hubo una situación a causa de los del camino en este lugar de Éfeso. Y este hombre, Demetrio, de acuerdo a lo que nos están narrando aquí, seguramente era un empresario, pongámoslos en esas palabras, era un empresario y su empresa se dedicaba a hacer ídolos. Históricamente, Éfeso fue conocido en el mundo antiguo por contener una de las maravillas del mundo antiguo, y esa fue el templo de Diana, el templo de Artemisa, que también así era conocido. Y entonces, este templo, majestuoso por cierto, hoy quedan ruinas de eso, si tuviéramos oportunidad de visitar las islas griegas, la parte de Grecia, todo eso, es impresionante esa porción, esa parte, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero viendo los documentales, mirando libros de historia, las columnas, el mármol, la forma, el trazo, la porción, por eso era una de las maravillas del mundo antiguo. Este hombre hacía réplicas de eso para poderlas vender. No sé dónde he visto eso, pero era para poder vender e idolatrar y hacerles pensar a la gente que ese templo, esa diosa que tenían ahí, se la podían llevar a su casa y en su casa poder venerarla de la misma manera. Y entonces él tenía una preocupación, y no incierta, por si acaso pensaste que él se lo imaginó, no incierta, porque seguramente él estuvo mirando a esos del camino, estuvo escuchando las predicaciones de Pablo, porque bien ubicaba a Pablo, estuvo pendiente de lo que sucedía y empezó a sacar sus conclusiones. Dijo: si la gente cree en Jesucristo, sigue el camino, ya no me van a comprar mis artesanías. Ya no va a haber la de cada año donde todo el mundo venía a la peregrinación a este lugar, a este templo. Ya no voy a poder vender todo lo que era mi agosto, por así llamarlo, mi gran venta del año, porque venían a este templo. Y entonces, sabiendo que esto como empresa corría riesgo, empezó a meter esta idea a todos los del mismo gremio, a todos los que se dedicaban a eso. Y todavía lo hizo mucho más grande, diciendo, atemorizándolos, dice en el verso 26, dice: pero vean y oigan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, o sea, convenciéndolos, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Quiero recordarte que en esa parte de Grecia era un pueblo con muchos dioses, muy politeísta, no era un solo Dios, no era un solo santo. Cada quien tenía su santo, cada día tenía un ídolo, cada día tenía dedicado a. Había tal vez un Dios para el dolor de muelas, tal vez había un Dios para los que no se podían casar, tal vez había un Dios para los que quisieran que lloviera más o lloviera menos, tal vez había un Dios, para lo que fuera, tenían una deidad. Y resulta que entonces les dice, metiéndoles este temor, dice, versículo 27, dice: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Él llegó a la siguiente conclusión: esto puede avanzar tanto que lo que hoy se ve glorioso, maravilloso, como es esa construcción, ya no la veneren, ya no la cuiden, y esto venga a pique. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues dice que se dio cuenta que donde quiera que Pablo había estado en la región de Asia, que es ese continente, que son esos países que hoy involucran lo que es Turquía, lo que es Grecia, lo que es Irán, Irak, todo lo que es esa porción del Mediterráneo estaba involucrada en poder estar recibiendo el Evangelio. En otra porción anterior a todos estos estudios,
Hacen mención de los discípulos cuando llegan a las ciudades, porque fueron perseguidos y empiezan a caminar a las diferentes ciudades. En algún momento, cuando llegan a una ciudad, dicen: han llegado aquí aquellos que trastornan el mundo. Porque cuando llegan los hijos de Dios, las cosas no pueden seguir igual. Un verdadero hijo de Dios genera cambio, es luz y es sal. Por su presencia y por su esencia trae una modificación a las cosas. Tú no puedes agregarle sal a la comida sin que pienses que no pase nada. No puedes encender una pequeña chispa en medio de la oscuridad sin que no sea notorio. Debe de hacerse presente, debe de poderse mirar que ahí está. Así que Demetrio llega a esa conclusión. Seguramente los que trastornaron ya cosas en otros lados están llegando aquí. Y no podemos venir a dejar que esto crezca y empieza a confundir a la gente. ¿Qué sucedió aquí? Pues la idolatría, en vez de causar tranquilidad y paz, causa confusión. La demanda espiritual que conlleva nos puede colocar un gran peso de querer agradar tanto a esa deidad, de querer quedar tan bien con esa religiosidad, que acabamos perdiendo nuestra propia identidad, que acabamos perdiendo nuestras propias libertades, aunque a la vez también nos digamos hacer de acuerdo a como nosotros querramos, el Dios que hayamos adoptado, el tipo de deidad que querramos adoptar, entonces tendría la oportunidad de hacerla como yo quiero, porque para esto son ídolos o son dioses. Seguramente las estatuillas que hacían o que labraban no era de un solo tamaño. ¿Cómo le gusta al cliente? ¿Chico? ¿Grande? ¿Que brille? ¿Que no brille? ¿Qué le ponemos? Salmo 115 hace una mención muy clara de los efectos que hay cuando hemos dispuesto poner nuestra fe en ídolos, en cosas creadas por la mano del hombre. Dice este salmo: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora tu Dios? Si a ti te preguntaran en este día: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde lo has puesto? Tal vez la cuestión de la idolatría es fácil y cómoda porque es poder decir: no lo traje hoy, no está conmigo. O él se quedó en su casa y cuando yo quiera ir a verlo, allí lo encontraré. Pero del Dios del que habla la Biblia no se puede revelar, no está puesto, no está encasillado en una porción material solamente. Es un Dios que rebasa todo eso. La respuesta a esta pregunta dice aquí, versículo 3 del Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Dios que adoramos, el Dios que la Biblia revela, está en los cielos. Dios es espíritu, nadie lo ha visto. Dios está presente, es omnisciente. Omnipresente no está solo para quedarse en un lugar. Pero ahora hace referencia a los ídolos. Siguiente versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pon atención a esto. Dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y no se trata de que vengamos a estar siendo inmovilizados de esa manera, solo que queriendo hacer algo no funcionamos como quisiéramos. Teniendo ojos no veo las cosas realmente como son. Teniendo oídos no logro escuchar la verdad y solo escucho lo que tal vez yo quiero o lo que es a mi conveniencia. Teniendo manos, lo que hago con mis manos no glorifica a Dios. Tal vez las ocupo para otras cosas.
La idolatría nos puede generar una inmovilidad sin darnos cuenta. Aquello que adoramos, en ello nos convertimos. Si mi adoración es hacia algo, yo voy a estar entregándome a esa porción y voy a quedar sujeto a la parte que me está llamando en adoración, esa parte. Ya fuera un ídolo, ya fuera una religión, ya fuera una afición, ya fuera una persona, mi adoración se revela de acuerdo a lo que me domina. Si yo decido adorar a Dios, al único Dios verdadero, mi vida será dominada por Él. Pero la diferencia está en que la porción que Él hace conmigo no es atarme, más bien es liberarme. Para entonces sí mirar, para entonces sí oír, para entonces hablar correctamente, hablar sabiamente, para entonces activar mi vida sirviéndole a Dios. Porque la idolatría tiene esta situación de venir a encasillar. Regresémonos al libro de los Hechos, donde iniciamos el día de hoy. Recuerda entonces que este hombre Demetrio está metiendo confusión al pueblo, a la ciudad de allí, y entonces ahora esa confusión está generando que haya una violencia. Estoy en capítulo 19 del libro de los Hechos y dice lo siguiente en el versículo 28 y 29. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Así que la violencia se generó por una confusión, por una mentira, por un engaño. Y los que llegaron a poder, diríamos, pagar el plato, eran, de acuerdo a lo que leímos aquí, un hombre llamado Gayo y otro llamado Aristarco. Discípulos, acompañantes, servidores con Pablo. Hombres que estaban dedicados a predicar la palabra de Dios. Pero la gente, sin entender, sin conocer, sin realmente haber escuchado incluso el evangelio que ellos estaban predicando, llegaron a tener esta violencia. Somos personas muy moldeables, muy jaladas al arrebatamiento entre las multitudes. Alguien ha hecho estudios y ha mirado que el comportamiento humano en lo individual es uno, pero en multitud es otro. Porque en lo individual tal vez no te estarías permitiendo ciertas cosas que en la multitud sí. En la multitud sí, porque nadie te está mirando nada más a ti. Estás en medio de la bola que estás oculto entre la multitud y harías cosas que no haces cuando estás a solas. Quiero llevarte a esta conclusión. Conocer a Dios nos va a libertar nuestros pensamientos, nos va a permitir mirar lo que no vemos, nos va a permitir escuchar lo que no escuchamos, porque este mundo, esta cotidianidad, esta vida en sí nos puede saturar de tantas cosas. Uno de los problemas que el hombre tiene en cuanto a la idolatría es que finalmente nos olvidamos del Creador que es Dios. Pablo le escribió a los romanos y una de las cosas que les decía es que fallaron en darle gloria al Creador. Tenemos como semejanza de parte de Dios habilidades y dones muy valiosos, muy buenos. La tecnología que hoy se maneja, lo que se puede hacer, lo que se puede crear, las fronteras que ya se han cruzado hacia el espacio o a la profundidad del mar. El hombre tiene capacidades tan tremendas que nos maravillan. Alguien puede dibujar en un plano, en una hoja, y hacer de eso una obra de arte, porque tenemos la habilidad de parte de Dios. Pero nuestro error ha sido en no darle la gloria a Dios, que es el creador de todo, y quedarnos con lo creado o con la criatura. Se nos hace más fácil adorar aquello que no me puede exigir o reclamar. Tanto lo puedo embellecer si esto fuera una situación de este tipo, que al punto le puedo otorgar o querer atribuirle virtudes divinas que no tiene. El profeta Isaías
escribe también algo muy real y doloroso a la vez, porque muestra cómo es la parte de la idolatría. Dice, un hombre toma leña, sale al campo, toma leña, llega a su casa y con esa leña prende el fuego con el cual se prepara de comer, con el cual activa las cosas de su casa, y de esa misma leña le sobra una porción. Entonces de esa porción la toma y la labra, la acomoda bien, la labra, la pule, le da una forma, y con un poco de alambre, tal vez con un poco de fuego y todo lo que le puede añadir, lo embellece al punto que lo mira. Y yo creo que cuando hacemos algo bien hecho, todos nos sentimos muy satisfechos. Cuando arreglamos algo, cuando cocinamos algo, cuando nos quedó algo excelente, cuando nos gozamos en esa obra, en esa demostración de virtudes, y nos sentimos satisfechos. Entonces Isaías dice, tan bien que me quedó, tan bonito que está. Y entonces este hombre le dice, ahora tú eres mi Dios. Y así lo dice. Entonces lo pone en un estrado, lo pone en una repisa y lo empieza a adorar. Es tan tremendo que llega a esta conclusión, y no le cabe en la cabeza que la misma leña con la que hoy está calentándose es el mismo tronco que hoy está adorando. Esto, queridos hermanos, amigos, es la naturaleza del hombre, adorar lo que no es Dios. Yo te invito a conocer al único Dios verdadero, el que tiene ojos y sí mira, el que tiene boca y sí habla, el que tiene oídos y sí nos escucha, el que tiene manos y obra en nosotros. Un dato muy interesante es el siguiente. Cuando Dios creó el mundo, y tú puedes leer Génesis capítulo 1, todo lo que Él creó, de acuerdo a Hebreos 11, versículo 3, dice que por la fe creemos que todo ha sido creado por medio de su palabra. Dios decía, hágase la luz, se hacía. Sepárense las aguas de la tierra, se separaron. Produzcan luminarias en el cielo, el agua produzca animales y así. Pero cuando llegó la hora de crear al hombre, dice, Él tomó el barro, tomó sus manos. Este Dios creador, este Dios todopoderoso, hace una invitación a conocerlo. No estés en confusión. Aléjate de toda confusión y permítele a tu vida conocer a Dios para que Él te dé vida y vida abundante. Que Dios te bendiga.